pues vamos a continuar con... nos trae la palabra en esta mañana Juan Carlos Ortega, cuando quiera. Hola. Muy bien. Hoy, en esta mañana, quiero compartir con todos una palabra que pues yo pregunté al Señor, ¿no? ¿Qué era lo que quería? No hablarme solo a mí, sino a todos nosotros. Y antes vamos a orar, ¿vale? Señor Jesús, muchas gracias por este día y gracias por permitirnos venir delante de ti. Gracias porque hemos disfrutado y pasado un tiempo en tu presencia, en la alabanza, y ahora habla tú, Señor, que seas tú el que hable en esta mañana y que tu Espíritu Santo llene este lugar en el nombre de Jesús. Amén. Entre semana estuve viendo las redes sociales y me pareció muy curioso. Vi un vídeo de una reflexión y decía, en este vídeo decía que iba un niño con su padre y el niño, pues ya ven que los niños son curiosos, y le preguntaba a su padre: papá, ¿de qué tamaño es Dios? Y a eso el padre se le queda viendo, mira al cielo y dice: mira, ¿ves ese avión? ¿De qué tamaño lo ves? Y decía el niño: oh, pues se ve muy pequeñito, apenas si se ve. A lo que el padre lo coge, lo lleva al aeropuerto y le dice: mira, ahora, ¿de qué tamaño ves el avión? Y le dice el niño: oh, papá, pues es enorme. Y el padre le dice al niño: pues así es Dios. El tamaño va a depender de la distancia a la que estés tú de Él. Cuanto más cerca estés de Él, mayor será en tu vida. Y pues yo reflexionaba sobre esto y decía, bueno, hay veces en que eso nos pasa a nosotros, ¿no? Que crecemos o vivimos la vida antes de venir aquí, pues no lo considerábamos, pero Él siempre ha estado allí. Y es verdad que de los abuelos o de los padres o de algún conocido que hemos llegado a escuchar de Dios, pero uno no puede tener un Dios de lejos o de oídas o de a mí me han contado que Dios. Es necesario tener una relación personal con Él. Necesitamos un encuentro con el Señor cada día. Y para esto quisiera que me acompañaras al libro de Romanos, en el capítulo 8. Dice, bueno, espera un poquito. Romanos 8, versículo 1. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si nosotros aceptamos este regalo que dice aquí, los que están en Cristo Jesús, ¿sabes cuál es ese regalo? El regalo es de que Dios envió a su Hijo para que Él llevara nuestro pecado y muriera y después fuera levantado nuevamente y así Él obtuviera la victoria sobre el pecado y la muerte. Ese es el regalo que el Señor tiene para nosotros, que
podamos recibirlo como nuestro Salvador y de esa manera podremos empezar a tener una relación personal con Él. Y hay veces en que escuchamos siempre esta pregunta: ¿tú crees en Dios? Y nos han presentado a un Dios que en la palabra es totalmente diferente a como nos lo presentan en el mundo. Nos dejamos guiar solamente por las historias y milagros que vienen en la Biblia, que dice, por ejemplo, si vemos que hay muchos milagros y si no pasa algo así en nuestra vida, entonces quiere decir que el Señor no existe, ¿no? Que Dios no existe. Pero, por ejemplo, cuando me dicen que Dios puede ayudarme a cambiar mi vida y yo quiero arreglar mi vida, no se va a arreglar, por ejemplo, no se va a arreglar ganándome yo el euromillón. Es más, si uno en las condiciones que está ganase ese dinero, sería todo para perdición. Yo me ponía a pensar y decía, si en verdad nosotros tuviéramos todo lo necesario, todo lo que el mundo dice que es necesario, ¿estaríamos aquí? ¿Estaríamos delante de Dios? ¿Estaríamos caminando junto con Él? Sinceramente, yo diría que no. Si yo tuviera tanto dinero, si yo estuviera en otro país, puede ser que ni siquiera habría llegado yo a un encuentro con el Señor. Y un paso importante que uno hace, por ejemplo, es venir a Betel. Uno empieza a escuchar de Dios, de que puede ayudarnos, que Dios suple, que Dios restaura. Pero hay un proceso en todo eso. Dios nos ha dejado su palabra, la Biblia. Y ahí están sus mandamientos, una forma de vida diferente a la que el mundo dice. Y si queremos que nuestra vida cambie, si queremos todo esto que he mencionado, es importante que escuches esta buena noticia. Necesitas un corazón nuevo. Necesitas un corazón que esté alineado al Señor. Un corazón que pueda hacer lo que el Señor quiere que tú hagas. Y para esto quiero que me acompañes a el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, versículos 26 y 27. No sé si vas llevando esto de la mano, pero lo primero que había dicho era que necesitábamos reconocer al Señor como nuestro Salvador. Y ahora también, al reconocer eso, que necesitas pedirle un corazón nuevo. En Ezequiel 36, versículos 26 y 27, aleluya. Bueno, lo voy a ir leyendo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Aquí el profeta hablaba de parte de Dios, y él vaticinaba que en algún momento el Señor iba a darnos la capacidad de amarlo, nos iba a ayudar y a guiar, nos iba a dar ese corazón de carne y no de piedra. Y esto pasa, como te mencionaba, cuando uno cree en el sacrificio que hizo el Señor Jesús por tu vida, tú puedes venir ahora y pedirle un corazón
de carne, un corazón nuevo, y a través de esta nueva identidad, a través de esta nueva forma de vida, seremos capaces de amarlo y de alinearnos a lo que Él dice aquí en su palabra. Él menciona aquí en la parte, en el 27, dice que pondré dentro de vosotros mi espíritu. El espíritu es el Espíritu Santo. Él, cuando ascendió al cielo, dijo, no los dejaré solos, yo les mandaré a mi Espíritu Santo, el cual cuidará de vosotros, Él les guiará y les enseñará. Pero esto debe ser un convencimiento, eso es algo personal, es algo de cada uno. No vale, o más bien el cambio no va a venir a tu vida si tú esto no lo crees, si tú no lo haces tuyo. Y yo te puedo decir en mi experiencia que Dios existe y puede traer un cambio. Cuando yo me fui de voluntario a Bethel, Birmingham, estuve en comunidad, me parece, un poquito más de 3 meses. Y pues conocí mucha gente allí, pero llamó mi atención en especial, que él nos decía que llevaba pues tratando mucho tiempo de recuperarse, tenía problemas con la bebida y las drogas. Y él decía que se había gastado 5,000 libras en un programa de rehabilitación, que era un año y medio, y a eso él se salió a los 2 meses. Fíjate, gastó 5,000 libras en estar 2 meses ahí. Y yo pensaba y decía, qué tragedia, ¿no? Que no encontró ahí lo que él buscaba. Él llega aquí a Bethel, bueno, allá en Bethel, Birmingham, y él nos empieza a contar todo esto y él se encuentra lo pusieron en mi habitación conmigo, con otro amigo que hice allí, y él empezó pues sí a trabajar, a cambiar sus hábitos, y él por las noches tenía un problema y era que le daban pesadillas, no podía dormir, gritaba, empezaba a hacer ruidos y pues claro, uno pues dormido y que de repente escuche gritos, pues se asusta, ¿no? Pero después, a la noche siguiente, nosotros, mi amigo y yo, le dijimos, bueno, mira, nosotros, escuchamos lo que le pasaba y le dijimos, vamos a estar orando cada noche contigo para que esto, pues, que Dios nos ayude, porque esa es la forma en que nosotros lo hacemos aquí. Y en la noche, bueno, antes de dormir, oramos por él y adivina qué pasó. Pues siguió gritando. Y uno puede pensar, pero ¿qué pasa entonces? ¿Qué? ¿Dios no existe? ¿Por qué no escuchó nuestras oraciones? Si era para algo bueno, ¿no? Era para que dejara de sentirse así por la noche. Y él no pensó de esta manera. Yo creo que de alguna forma se sintió cobijado o que se preocupaban por él, porque él empezó a tomar la iniciativa también en las noches de decir, pues vamos a orar, ¿no? Antes de dormir. Él empezó a tener un cambio de actitud. En el día, él era otra persona. Él se ponía a leer libros, trabajando, era muy trabajador, muy amistoso, y pues yo veía ese cambio en él, y así seguíamos noche tras noche. Había días que sí se alteraba, había otros días que no, pero poco a poco que fuimos haciendo eso, él empezó a calmar su
su espíritu, su sueño, empezó a dormir de una manera pues normal. Y al final, cuando yo me tenía que volver, decía, no, Juan, no te vayas, quédate, que habíamos hecho un buen grupo ahí por las noches. Pero el punto de esto que era que tú pudieras ver a Dios en esta historia. Yo puedo ver a Dios cuando Él llega a Betel, que nadie lo tiene prejuicios de Él, que Él llega y llega a una casa con chicos que se preocupan por Él, que tienen que han pasado cosas así y se identificaban con Él. Yo puedo ver allí el amor de Dios. Y Dios está entre nosotros. En Juan, en el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 26, si quieres buscarlo, es una confirmación o una palabra de parte de Dios, una promesa. Yo la tengo en otra versión, pero me parece, sí. Pero viene siendo lo mismo, dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Él prometió dejarnos a su Espíritu Santo para que pudiéramos tener pues poder, pudiéramos amar a nuestro prójimo. Él trae consuelo cuando tenemos dificultades o problemas, nos da la sabiduría. Y el Espíritu solo viene si nosotros, como te mencionaba antes, si nosotros creemos en lo que el Señor nos ha dicho, de que creamos en el sacrificio de su Hijo Jesucristo, y así podremos tener un corazón nuevo y así recibir al Espíritu Santo en nuestra vida, y de esta forma podremos empezar a modificar nuestra conducta, a hacer lo que dice en Marcos, cuando dice que llega Jesús y dice, el reino de Dios ha venido, arrepentíos y creed. Arrepentíos es la palabra en griego metanoia, cambia tu manera, sé transformado. Y de esa transformación que hay en nuestra vida, uno puede empezar a disciplinar, a obtener ahora unas nuevas costumbres. En mi familia, por ejemplo, cuando éramos pequeños, pues crecimos con la costumbre de no ver películas pues, violentas o películas de miedo. Y cuando yo llegaba al colegio y me decían, ¿viste la película de Chucky en la noche? Yo decía, no me dejan. Ya cuando fui mayor la vi, pero no crecí con esa costumbre. Y es algo simple que quiero ilustrar, que cada uno ha crecido con diferentes costumbres, diferentes manías, tanto buenas como malas. Por ejemplo, hay gente que ha crecido con malos hábitos, ha crecido con preguntas sin tener respuestas, el típico, esto es así porque yo digo, con violencia, insultos o adicciones. Pero quería decirte la esperanza que Dios da, que ese corazón nuevo que te mencionaba, que con eso podemos ser ahora capaces de cambiar nuestra manera de pensar y de actuar. Cuando nosotros le pedimos al Señor ese nuevo corazón, como digo, seremos capaces de tener nuevas costumbres. Por ejemplo, ¿tú sabes las costumbres que tenía Jesús? ¿La has leído? Yo creo que sí, pero igual y ahora no te acuerdas. Y una de esas es que oraba temprano. Esto lo voy a mencionar rápido, pero si quieres tú buscarlo después. En Marcos capítulo 1, versículo 35,
Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús tomaba tiempo personal con él mismo para apartarse de todos y tener un tiempo de oración. En Lucas capítulo 4, versículo 16, Jesús leía la palabra y se congregaba. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Conforme a su costumbre, dice allí. Así que menciono estas dos porque pues son como las que más podemos ver cuando leemos la palabra. Y yo te invito a que tú puedas reflexionar sobre estas dos costumbres y que puedas decirte a ti mismo, yo estoy haciendo eso. O puede que tú digas, bueno, es que no tengo tiempo, estoy todo el día trabajando, y cuando llego a casa pues estoy cansado. Yo pensaba así, pero yo empecé a orar y le pedí al Señor que me ayudara, que algo hiciera en mí. Y algo que empezó a hacer fue a despertarme temprano, de verdad. Me puedo dormir a la 1 de la mañana y a las 7 estoy despierto, 7, 6:30. Mientras más tarde me duermo, más temprano me despierto. Y antes no comprendía no comprendía el por qué. Yo me quedaba en mi cama y decía, pero ¿por qué no puedo dormir? Voy a intentar dormir otra vez. O me ponía música y no podía hacer nada. Hasta que un día yo caí y dije, pues me voy a levantar y voy a empezar a orar. Y empecé a coger esa costumbre. Empecé a orar por las mañanas un ratito, no tiene que ser 1 hora. Yo por lo menos me hice la disciplina de orar 20, 30 minutos y después el resto orar y ya después empezar a desayunar y a prepararme para ir a trabajar. Entonces, yo quería invitarte a eso, a que puedas empezar a hacer a pedirle al Señor, porque Él es el único que nos va a poder ayudar en esto. Yo, como te digo, no lo había comprendido en ese momento. Puede ser que a ti te esté pasando así. Puede ser que te estés levantando más temprano del usual. O puede ser que tengas tiempo libre y no sabes qué hacer y te pones a hacer otras cosas, ver tele, a comer o a hacer cualquier otra cosa. Pero en vez de en vez de hacer esas cosas, ¿por qué no ponerte a leer o a orar un poquito? Cuando vas, por ejemplo, en el camión para trabajar, encomendar el día al Señor antes, o cuando estás en el rastro, que cuando ya has terminado todas las actividades, si es que terminas, y tienes un tiempecito libre, pues leer un poquito, no sé. Hay muchas excusas siempre, pero podemos nosotros disciplinar nuestras vidas para empezar a hacer estos hábitos. Y en 2 de Timoteo capítulo 3, si me acompañas, en el verso 16 y 17, ahí está una gran verdad. Todo esto que te digo de disciplinar tu vida y de aprender, ¿cómo lo puedo hacer uno? Bueno, el Señor nos ha dejado su palabra, nos ha dejado la Biblia. Si no tienes una Biblia, consíguela, por favor. Es fundamental para tu tiempo, tu relación personal con el Padre. Ahí está su palabra. Puede ser que te pasa como a mí, que yo crecí en una iglesia cristiana, tú has visto a mis padres, son pastores, y yo siempre tenía la idea de que Dios tenía que hablarme como te estoy hablando ahora. O tenía una idea errónea y decía, pero Dios, ¿por qué no me habla así? Porque escucho que
mucha gente dice que Dios me habla, que Dios le habla y que Dios me dijo y que Dios hizo esto, pero yo no lo veía y yo siempre he sido muy de razonar, de si no le encuentro lógica, entonces no existe o no es. Pero poco a poco, leyendo su palabra, aprendiendo de gente que me ha enseñado, con la experiencia y la madurez que uno va adquiriendo a lo largo del tiempo, pues uno aprende a que es verdad que te puede hablar el Señor, puedes verlo en una visión, en algún sueño, pero fundamentalmente todo lo que el Señor quiere decirte está en su palabra. Y dice el versículo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Esta palabra yo la hago mía porque de verdad, cuando uno lee su palabra y empieza a ver que no es un libro antiguo, o bueno, es antiguo, pero me refiero a que mucha gente le achaca que es un libro retrógrada con mandamientos y que solo reglas y reglas y obedece, no puedes hacer esto, no puedes juntarte con tal, no puedes hacer tal. A mí, cuando yo empecé a leerlo de una manera distinta, el Señor me fue revelando, me fue guiando por el camino para comprenderlo y pude entender esto, que es un libro que está vivo y no es un libro que quiere darte a entender una historia, sino toda la palabra es un mensaje en sí para que tú puedas ver el misterio de que Jesús, de que Dios nos anhelaba desde el principio, desde la creación hasta el día de hoy. Él quiere venir a tu vida y que seas transformado y que te prepares para esa eternidad. Que cada uno, como decía, vaya disciplinando su vida y no solamente que se quede en uno, sino que también sea para predicar, para que se extienda el reino de Dios aquí en la tierra. Y como te digo, no es necesariamente mandamientos que te van a reprimir o que es que tú no puedes hacer esto. No es con una intención de esclavitud, sino más bien de liberación, de que tú puedas vivir ahora una vida alejada de lo que antes tú venías haciendo. Porque yo me pongo a pensar y digo, cómo es curioso que todo lo que hemos hecho, todo lo mal que hemos vivido o contrario a lo que nos han enseñado, hemos podido llegar hasta este lugar. Eso es la gracia y la misericordia del Señor que es tan grande que nos ha alcanzado y podemos estar aquí. ¿Y sabes qué es lo que pasa con todo esto que te digo de que a veces pensamos por lo que nos dicen y por lo que hemos escuchado de Dios? El mundo tiene otra forma de vivir y Satanás es muy mañoso en eso, porque como tú puedes ver, hay muchas cosas malas en el mundo: violencia, desigualdad, pobreza, y todo porque el mundo es así. Satanás se ha encargado de corromper todo eso e incluso ha llegado a tocar, bueno, no a tocar, pero sí a distorsionar a la iglesia, porque cuando tú hablas con alguien en la calle respecto a la iglesia, lo primero que te dicen es, no, yo no hablo de eso, te rechazan. Te dicen, no, que la iglesia roba, la iglesia hace esto, hace el otro. Esa es la idea que el mundo tiene de la iglesia, que es solamente una institución para oprimir y para que tú
des dinero y de esa manera se beneficien como una empresa. Pero eso es lo que ha hecho Satanás. Pero está en nosotros ahora, tú que conoces a Dios, tú que has venido a tener este corazón nuevo, tú que crees en el Evangelio de Jesús, tú que has reconocido que Jesucristo murió por ti, está ahora en nuestras manos, en tus manos, el que la gente vea ahora una cara distinta de lo que tiene, de lo que ve de la iglesia. Está en nosotros ahora el que vivamos de esa manera distinta y seamos ahora evangelistas, llevemos la palabra a la gente, porque hay mucha gente como nosotros que necesita ayuda. Hay mucha gente en la calle que se niega a cambiar su manera de vivir. Nuestro testimonio habla más que nuestras palabras. Yo te puedo estar hablando de Dios todo este tiempo, puedo decirte Dios, Dios y sus mandamientos y todo lo que pone en la palabra, pero si mi testimonio no es un reflejo de lo que te estoy hablando, entonces de nada sirve que te esté yo hablando y diciendo todo. Eso es lo que el Señor quiere en nosotros, que podamos, todo lo que leamos, todo lo que escuchemos, todo lo que aprendamos, lo llevemos a la práctica y de esa manera la gente pueda ver en nosotros eso diferente, que es Dios a través de nosotros. Y sí, tendremos fallos. Ser hijo de Dios no significa que seamos perfectos. Mucha gente luego cree que solamente porque uno dice que es cristiano, ahí están ahí apuntándote con el dedo. Pero eso no es así, no quiere decir que seamos perfectos. Estamos caminando hacia esa perfección que será cuando estemos con el Señor. Pero lo importante es la actitud con la que uno avanza, que si yo me equivoco, pues hay que reconocerlo. Entonces, podemos decir que nuestra vida va a cambiar cuando aceptemos que somos débiles, que por nosotros mismos no somos capaces de hacerlo. Cuando creemos en lo que hizo Jesús en la cruz, su sacrificio y la nueva vida en Cristo, somos ahora nuevas criaturas. Ya el pasado queda atrás. El Señor te perdona y te dice, venga, de ahora en adelante, camina conmigo. Su sacrificio y ahora podemos tener un corazón nuevo de carne, ser llamados hijos de Dios. Nos ha dejado su palabra y podemos creer que es la verdad y que en su palabra contiene una manera diferente de vida para todos nosotros. Y cuando practicamos esta manera de vida diferente, podemos ser ejemplo para los demás y predicar con nuestro ejemplo para que más gente venga a Dios y pueda cambiar sus vidas. Yo no sé tú, pero yo creo que a muchos de nosotros nos gustaría ver a nuestras familias ahora mismo con nosotros escuchando la palabra. Así que si quieres que eso pase, pues hay que persistir en la oración, hay que ser primero nosotros antes de que vengan los demás. Y para finalizar, acompáñame al libro de Santiago en el capítulo 1, del versículo 19 al 25. Dice, yo la tengo en otra versión, pero me parece que se entiende. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar,
y ser lentos para hablar y para enojarse. Allí menciona un poco de lo que te digo, debe haber disciplina ahora en tu vida, debe haber ahora un cambio. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Eso es lo que yo te decía, la nueva vida en Cristo, el mensaje de salvación que tiene Dios para nosotros. En el 22, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica, lo que te decía igual, lo que lees, lo que tú estudias, lo que estás aprendiendo, llévala a la práctica. El que escucha la palabra en el 23, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, la salvación de Cristo, la nueva naturaleza, el arrepentimiento y creer, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Esa es la palabra que quiero dejarte en esta mañana, que lo que tú recibas, lo que tú puedas perseverar en la palabra y que lo retengas. Puede ser que necesites apuntarlo y estarlo viendo cada día, pero esa es la disciplina que tienes que hacer. Como te decía hace rato, hemos crecido de una manera que no lo hacíamos. ¿Quién hacía eso a sus 15 o 20 años? Nadie. Bueno, yo me pongo a pensar y yo digo, yo no lo haría. Y yo crecí en una iglesia y la verdad que no lo hacía. Entonces, ahora que eres una nueva criatura, ahora que estás escuchando la palabra, disciplínate. Dile al que está a tu lado, disciplínate. Porque si no tomamos esa actitud, todo lo que te estoy diciendo ahora, pues no tendrá sentido. Así que te invito a que puedas tomar una nueva actitud en esta mañana, que en tu tiempo personal, a solas, cuando estés sin nada que hacer o aún ocupado, puedas recordar las palabras y las promesas que el Señor tiene para ti y que están en su palabra, en la Biblia, de verdad. Si no tienes una Biblia, consíguela, pídela allí a tu líder o en la oficina. De verdad que la palabra trae vida y nos va a ayudar a avanzar en nuestro propósito. Amén. Señor, muchas gracias por este día. Gracias porque hemos podido tal vez aprender y reafirmar lo que ya sabíamos, pero ayúdanos a ser capaces de disciplinarnos, de coger ahora estas palabras y hacerlas nuestras para que nuestras vidas sean nuevas y no solamente nos preocupemos por nosotros, sino también por los demás, por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestros compañeros de trabajo, de casa, Señor. En el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo, que eres tú, Señor, entre nosotros, que pueda venir a habitar a cada uno de los que estamos aquí y de esta manera empezar a tener una nueva vida que es la que tú prometiste en tu palabra, que es la de una nueva criatura, de cambiar nuestro corazón a un corazón de carne, un corazón nuevo que reciba y que pueda vivir ahora conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Juan, por la palabra. Si nos queremos poner en pie, vamos a ir terminando el grupo de alabanza, por favor. Y vamos a terminar con una alabanza, igual que hemos empezado.
Solo recordaros que el tiempo de oración el tiempo de oración de los lunes se deja ahí en stand-by hasta septiembre, y también los estudios que se hace también los domingos por la mañana también se queda parado hasta septiembre. Vienes como el sol al amanecer, tinieblas huirán ante tu poder, como el alba se levanta de la oscuridad. Tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Vienes como el sol al amanecer, tinieblas huirán ante tu poder, como el alba se levanta de la oscuridad. Tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Nada quedó fuera de su autoridad. Eres imparable, ¿quién te detendrá? Mi esperanza es la vida, está bajo tus pies. Tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Tú vienes desde Sion a salvar, tú no te tardarás. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Aleluya, libre soy, sea la gloria al que venció. Aleluya, libre soy, sea la gloria al que venció. Aleluya. Aleluya, libre soy, sea la gloria al que venció. Aleluya, aleluya, libre soy, sea la gloria al que venció. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz. Resplandeció, resplandeció, el pueblo esclavo vio la luz, nos libertó, nuestra victoria fue la cruz.
aleluya, libre soy, sea la gloria que venció. Aleluya, libre soy, sea la gloria que venció. Aleluya, aleluya, libre soy, sea la gloria que venció. Aleluya, aleluya, libre soy, sea la gloria que venció. Bueno, solo algo para un recordatorio. Los miércoles se está compartiendo la palabra a través de Facebook. Si alguien quiere oírlo, solamente tiene que buscar en Facebook Iglesia Betel Málaga y todos los miércoles se están poniendo predicaciones, que es para eso, para que lo busquemos y las escuchemos, ¿vale? Y sin nada más, pues nos vemos el domingo de nuevo aquí. Bendiciones.